Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Emprendedores, donde nos gusta conversar con nuestras empresas aliadas para conocer qué hay más allá. Hoy nos acompaña Juan Ruiz. Juan es gerente de Concept BPO. Concept es una compañía que nace en un modelo poco tradicional en este mundo de los BPO, nace en un modelo colaborativo y hoy son más de 13 empresas aliadas. Juan, miri, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito más de ti y ahondamos después en este mundo del modelo colaborativo, que no es lo más común en el mundo de los BPO. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, a ti por la invitación y a todo el equipo de Magneto. Muy chévere que nos abran estos espacios para compartir experiencias. Y te hago una propuesta: cambiemos esa palabra colaborativo por cooperativo, porque finalmente es nuestra esencia. Nacemos de un modelo cooperativo. El modelo cooperativo es muy tradicional en el mundo. Digamos que el sector real cree que el modelo cooperativo es algo obsoleto, es algo antiguo, es de un público viejo, y la verdad es que no. La verdad que hay proyectos como Concept BPO que han dado resultados sustanciales y que genera valor a esas empresas que mencionas, que nosotros las empresas nos referimos como cooperativas. Cuéntanos un poquito más, Juan, cómo nació esa idea o cómo vieron esa oportunidad de convertirse en un modelo cooperativo en este mundo, pues, digamos, de los BPO, que es como tan tradicional o como con un foco tan específico. Es una historia bien bonita, Alejandra, y nace por un modelo llamado redes de cooperación solidaria. ¿Cómo podemos ayudarnos entre cooperativas? Ese es uno de los principios cooperativos que hay, digamos, en este sector. En el año 2013, en Confecopa Antioquia, que es la agremiación de cooperativas en Antioquia, un grupo de directivos se reunieron a pensar qué podrían hacer en conjunto, qué podemos hacer juntos que nos genere valor. Y ahí fue donde encontraron diferentes proyectos y diferentes estrategias para juntarse y generar economías en escala. Ese es el origen realmente de una empresa como Concept BPO, cómo el servicio, que es transversal a todas las cooperativas, se puede centralizar en una sola empresa al beneficio de todos, bienestar colectivo. Cuéntanos, Juan, ahondemos más en esa historia, cómo empezaron, con qué servicio empezaron y cómo fueron como engranando ese ecosistema de soluciones que son hoy. Es muy chévere porque iniciamos con un call center. Digamos que la primera decisión que se tomó es: montemos o creemos un call center para todas las cooperativas, y ese call center pues lo vamos a tener al servicio interno. Pero después vimos que era una oportunidad de negocio y que no solamente tendría que ser para esas 13 cooperativas que se unieron, sino que podría ser más grande para el sector. Hoy incluso tenemos más de 48 cooperativas como clientes de Concept BPO. Ese proceso de transformación es muy propio del sector. Ahí sí hablamos de la industria del contact center, donde nacemos con un call center, luego evolucionamos a un contact center y luego nos hacemos llamar un centro de servicios compartidos, porque los procesos van mucho más allá que esos contactos digitales o telefónicos que tradicionalmente se conocían. Cuéntanos también, Juan, un poquito, ahorita hablábamos pues como en el back de esas nuevas capacidades, y me parece interesante también hablar de esas capacidades de analítica o de ese cómo han transformado ese modelo y qué nuevas capacidades hoy son el diferencial de Concept BPO. Mira que eso es un factor diferencial que nació como una capacidad interna. Cuando tomamos la dirección de Concept BPO, encontramos unos retos grandes en el sector solidario. Las cooperativas, no solamente las dueñas sino los clientes, veían que Concept ofrecía lo tradicional, pero ¿cómo hacíamos nosotros para generar valor, para dar un salto cuántico? Y ese salto lo dimos incorporando la analítica avanzada de datos, incorporando la unidad de soluciones de software. Somos fábrica de software, consolidando la unidad de cobranzas, que nosotros la llamamos la colectora Coop, que nosotros no somos unos cobradores tradicionales, sino que conciliamos con los asociados de las cooperativas. Esas capacidades hoy son un factor diferencial y es lo que nos ha permitido evolucionar. Me parece súper interesante en este mundo, y cuéntanos un poquito de la cultura o cómo han desarrollado esas capacidades internas o desarrollar el talento. También sé, por lo que conocemos de Concept BPO, que hoy le apuestan también a ese talento interno de crecimiento. Cuéntanos a lo largo de estos más de
13 años, ¿cómo ha sido desarrollar esas capacidades o la evolución que has visto del equipo de que hoy tienes de trabajo? Esa es otra parte bonita. Cuando arrancamos Concept BPO decíamos somos el contact center joven del sector solidario. Y esa palabra joven no era en vano, no era solamente por el tiempo de existencia de la empresa, sino también por el talento humano. La edad media de Concept BPO es de 24 años. Cuando vamos y miramos los líderes, digamos que hacen parte de la estrategia del desarrollo corporativo, son personas que iniciaron como practicantes y que han hecho carrera y han evolucionado. Eso demuestra que nosotros nos tomamos muy en serio las capacidades de la persona. La tecnología es un habilitador, pero las personas son las que nos permiten desarrollarlo. Las personas en Concept BPO tienen la oportunidad de desarrollar proyectos de vida, de vincularse. Los escuchamos, nos gusta que sean disruptivos, les damos la oportunidad de equivocarse, nos podemos medir, nos movemos por retos. Y eso es lo que hoy permite que sea un equipo consolidado. Hoy son más de 300 empleados. Una evolución también significativa si miramos los últimos 5 años, es un crecimiento exponencial en los últimos años, pero siempre cuidando ese ADN del sector, siempre cuidando ese tipo de personas que tenemos. No sé, Alejandra, si tú conoces un poquito el modelo cooperativo, hago un paréntesis, si me permites. Chévere ahondar ahí también. Si me permites, porque eso es lo que nos ha permitido encontrar un centro diferente a este proyecto. Una cooperativa tiene muchos dueños. Es decir, cuando hablamos de asociados, en el sector real podrán hablar de clientes, nosotros hablamos de asociados. Esos asociados son los que son dueños de la cooperativa. Esos asociados lo que hacen es que con un aporte social se vuelven dueños de la cooperativa. Por lo tanto, esa entidad tiene múltiples dueños y están regulados por la Superintendencia de Economía Solidaria o la Superintendencia de Economía Financiera según el tipo de cooperativa, y es ahí donde tenemos que dar cuentas frecuentemente de qué está pasando con ese aporte social. Cuando estas cooperativas se unen para construir un proyecto como Concept BPO, ese capital finalmente le pertenece a sus asociados. Es decir, que Concept, más que tener 13 dueños, tiene 1 millón de dueños, que son los asociados de todas esas cooperativas. Eso nos genera un sentimiento diferente, un propósito diferente, porque no estamos trabajando por un capital privado cerrado, sino que estamos trabajando por un capital social. En ese sentido de también el trabajar como un capital social, tener muchos dueños y como responder también a diferentes visiones, nos mencionabas ahorita que empezaron un poco más de 30, pero ya son más de 300. ¿Cuáles consideras o cuáles resaltarías que son como los hitos que marcaron ese crecimiento de Concept BPO? Definitivamente uno de los hitos es desarrollar las capacidades internas y luego volver las unidades de servicio. Ahí me refiero específicamente a la unidad de soluciones de software, a la unidad de analítica avanzada. Esas capacidades nos permitieron ser diferentes. 2, tener una cultura y desarrollar personas orientadas no solamente al crecimiento al interior de la empresa, sino a todo el ecosistema cooperativo. Porque una persona no solamente hace plan carrera para ascender en Concept, puede ascender en cualquiera de nuestros clientes. Entonces tiene la posibilidad mucho más amplia de desarrollarse. Y se vuelve un plan carrera más ambicioso. Así es. Entonces ese es otro hito importante. Y tercero, finalmente es la evolución de los servicios. Cuando nosotros desarrollamos procesos con inteligencia artificial, cuando comenzamos digamos que a traer las tendencias que hay en el mercado al servicio de las cooperativas, que insisto tienen esa fama de ser anticuados, de ser antiguos, cuando traemos esas capacidades, esas tecnologías al sector, nos sentimos muy orgullosos porque es democratizar el acceso a esas tecnologías. Y eso también hace que cooperativas muy pequeñas, que no tienen un capital grande, puedan disfrutar de las tendencias del mercado. Ayman, quisiera como hacer énfasis en algo que mencioné, así es traer la inteligencia artificial o esos retos tecnológicos. Y pues estas cápsulas o este podcast va dirigido a esos emprendedores, a esas empresas en crecimiento que muchas veces ven la inteligencia artificial todavía como algo muy lejano, o muchos colaboradores se resienten a hacerlo. ¿Cómo ha sido incorporar estas nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial al ADN y a la cultura de Concept BPO?
La gran ventaja que tenemos es la edad media, 24 años, son muy jóvenes, por lo tanto son muy inquietos, muy curiosos. Constantemente están interactuando, investigando qué sucede en el mercado. La inteligencia artificial no está lejos, la tenemos a toda hora con nosotros. Quien tiene un teléfono móvil tiene inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes y permitirle a los colaboradores desarrollar capacidades en torno a esas nuevas tendencias. Gozárnoslo, disfrutarlo, primero aplicarlo a nivel interno y luego mirar cómo de ahí pueden salir nuevos servicios y nuevas oportunidades de negocio. ¿Y cómo manejas, Juan, que a veces se vuelve un reto en, ya entonces todo, nos vamos para el otro extremo, todo lo delego y todo lo hago con inteligencia artificial o uso ChatGPT para cualquier cosa? ¿Cómo lo combinas con también los retos y digamos que el componente humano dentro de los procesos, ya que digamos que el reto con el joven o los empleados más jóvenes puede ser cómo le meto ese valor agregado humano a los procesos? Me haces pensar en algo gracioso, me mencionaron hace poco, y es que la inteligencia artificial nos está volviendo perezosos y eso es un mal uso de esas herramientas. Claro, como ya tenemos agentes virtuales que nos facilitan muchos procesos, pues todo lo delegamos y es un gran error. Incluso no curamos o no revisamos el contenido que nos está entregando, no revisamos fuentes, no administramos correctamente. Por eso es importante una mezcla. Es un tema de educación, es un tema de cultura, hasta qué punto me pueden ayudar, pero cómo lo doy mi toque. Finalmente, el factor humano o esa persona es la que hace el diferencial. La inteligencia artificial o digamos que todas estas tendencias nos ayudan simplemente a ser más ágiles, pero somos nosotros los que tenemos que darle toque, y eso es conversaciones, eso es ir a comprobar, es indagar. Cuando te presenten un proyecto, indaga a ver si la persona sí fue parte de la construcción del proyecto o fue resultado de la IA, y eso realmente vuelve más retador al equipo. Es cuidar a todo el equipo de que no se vuelva perezoso, de que no todo, y además el riesgo que puede representar. Ahí, Juan, quisiera también como empatizar o preguntarte más bien, hablábamos de, pasaron de 34 a 300, tienen muchos dueños, como tú lo decías, un plan carrera que se vuelve muy ambicioso, pues en términos de se pueden mover, puede haber una movilidad con las empresas aliadas, también movilidad interna, pero sé también que muchas de las personas que empezaron como practicantes o con roles operativos hoy ocupan roles estratégicos, y eso pues habla también de una permanencia y una marca empleadora con bastante posicionamiento que hace que las personas se quieran quedar y quieran crecer dentro de Concept BPO. Cuéntanos un poquito más de cuál es esa cultura, cuáles son como los valores, cómo logran esa relación a largo plazo con el empleado y cuáles son como esas propuestas de valor, esos componentes que hacen que hoy puedas decir eso, que muchas personas empezaron como en roles muy operativos y muy tácticos y hoy llegan a ocupar posiciones con poder de decisión. Realmente todas las personas tenemos unas características y unas personalidades que nos facilitan o nos generan barreras, dependiendo del tema. Nosotros hemos buscado que los empleados tengan una cultura muy cercana a lo que es el sector, y eso hace que sean más inquietos, que se preparen, que sean más conscientes, y eso nos permite que evolucionen al mismo ritmo de la empresa. Cuando una persona toma un proyecto y comienza a desarrollarlo y después se vuelve una unidad de negocio, el orgullo no es para la empresa, es para la misma persona, y eso hace que la permanencia sea muy amplia. Gestionar el equipo por retos es algo que también me motiva mucho. Hace muchos años yo era muy fanático de Edward de Bono con su teoría de pensamiento lateral, y es cómo lo hacemos diferente. Solamente con esa pregunta y solamente discutir los procesos tradicionales en cómo hacerlo diferente hace que las personas se enganchen y que encuentren ese propósito, no solamente personal sino laboral, que les permita sentir orgullo y sentirse felices en lo que están desarrollando. Eso hace parte de la estrategia. Juan, ¿cómo resumirías las características como de un colaborador de Concept BPO, o cuál sería esas características o esas
condiciones que visualizas en alguien para que se adapte a la compañía? Hay unos valores corporativos que tenemos declarados. El respeto. El respeto, incluso cuando escuchamos a cualquier interlocutor, todo el mundo tiene su verdad. Todas las personas tienen su parte de verdad. 2, la cooperación. ¿Cómo cooperamos con el otro? No tiene sentido una meta individual, tiene más sentido una meta conjunta. Y más nosotros que buscamos el beneficio colectivo. Y 3, la innovación. Esa innovación va en la cultura, va es cómo hago diferente mi trabajo, qué es lo que más me atranca en mi trabajo y cómo busco herramientas para que me ayuden a superar eso. Y en eso quería profundizar porque hoy se habla mucho de innovación, de ser disruptivo. ¿Qué significa innovación en la cultura o en el ADN de Concept BPO? Ahí puedo tener 2 respuestas. Uno, porque es innovación si mueve la registradora. ¿Sí? Si no mueve la registradora es un plan de acción, es un plan de mejoramiento, pero la innovación realmente da resultados. En lo posible económico, debe mover la registradora. Y 2, finalmente no es inventarse la rueda, es mirar qué procesos funcionan en otros procesos, en otros clientes, en otros países, en otras ciudades y traerlo al servicio del ecosistema que tenemos. Esos 2 aspectos es lo que nos dicen si estamos innovando. Ahí igual me voy un poquito a, digamos que el core, me corriges, de un BPO, que es la tarea que todo el mundo se imagina de un call center, demandante, llamadas, no sé, de quejas, de cobranzas, pues un rol también exigente. ¿Cómo equiparan esto o equilibran esto con la apuesta que nos has mencionado por las personas, por el desarrollo, en un rol que igual tiene unas responsabilidades que sí o sí hay que cumplir? Creo que todo el sector de BPO está llamado a transformar ese modelo o eso que conocen como un trabajo pesado, de alta carga laboral, de alto estrés, y más con las tendencias y las ayudas tecnológicas que tenemos. Pero nosotros en Concept tenemos un diferencial, insisto, y es el cooperativismo. El primer curso que desarrolla un empleado de Concept BPO al momento de vincularse es un curso de cooperativismo. Entiende los 7 principios cooperativos y entiende la filosofía del sector. De esa manera hace que se viva un ambiente diferente. Es muy chévere cuando colaboradores de Concept dicen: yo no me siento en un contact, yo me siento en otro tipo de empresa, esto no es un contact. Pero es precisamente porque sabemos que lo que hacemos está impactando es 1 millón de asociados y no unos accionistas específicos. Desde ahí empieza a cambiar el sentido del trabajo. Y lo otro es que nosotros no dejamos de reconocer el talento humano, las personas como factor diferencial. Nosotros en Concept celebramos todo. Todos los meses hay una celebración. Y no es que eso nos haga ineficiente, nos haga irresponsables, no, es bien planeado. Pero cómo dejamos pasar fechas especiales o reconocimientos específicos en un lugar donde las personas permanecen la mayor parte de su tiempo. Ya estamos hablando de una jornada laboral de 7 horas. En 7 horas yo tengo que hacerlo sentir cómodo en ese espacio. Eso hace parte también de lo que hacemos en el sector solidario. ¿Y cómo incorporas o cómo se vuelve competitivo, por decirlo así, en un mundo de BPOs donde estamos muy enfocados en el resultado, un mundo cooperativo que nos ha recalcado y se ve más enfocado en las personas, en el desarrollo, en hacerte sentir cómodo? ¿Cómo equiparas eso también con los resultados que al final sí tienen que darse? Claro, el resultado básicamente se da es con el propósito y la acción que yo le pongo a mi labor, ¿sí? Si yo lo hago bien desde el inicio son reprocesos que me evito, y eso hace parte de la cultura que desarrollamos en Concept. Como una persona le entregamos las herramientas que realmente requiere para desarrollarlo bien. No es un tema desgastante porque también somos conscientes que contratamos adultos y los adultos, si firman un contrato, están en capacidad de cumplir sus responsabilidades. Lo que hacemos es seguimiento a esos acuerdos que hicimos de manera contractual. Eso en primer lugar. Segundo, vemos casos como España hace 5 años donde
la inteligencia artificial, los robots, los agentes virtuales mejoren los audio-respuestas en los chats, fue el boom y empezó a disminuir la mano de obra. Llegó hasta tal punto que tuvieron que sacar una nueva ley para evitar que eso fuera al 100%. Y todos los IBRs y toda la transaccionalidad tiene que tener un paso asesor obligado, porque el factor humano se vuelve importante, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacernos conscientes. Ahora, nosotros tenemos una obligación, lo digo obligación, una responsabilidad pues aún mayor, y es que al momento de cobrar, yo no estoy cobrando, por ejemplo, la plata de unos accionistas, estoy cobrando el capital de unos asociados. Es decir, es que usted no le debe a la cooperativa, usted le debe es a los asociados de la cooperativa, que son los que ponen el capital. Para que esto se mantenga a flote, hay que mantener la cultura. Entonces es un modelo mucho más conciliador, ¿sí? El momento de ventas también es un tema más consultivo. Y ya si hablamos en relaciones corporativas, es entender y apropiarnos del negocio de nuestro cliente corporativo. Nosotros tenemos cooperativas para las cuales hoy desembolsamos créditos vía WhatsApp, unas cifras impresionantes, pero porque hubo una confianza y se construyó en conjunto. O tenemos otra cooperativa donde nosotros somos la mayor fuerza de ventas. El 85% de los ingresos provienen de Consent BPO, pero hace parte de la estrategia que desarrollamos en conjunto. Ahí Juan mencionas algo súper importante y que creo pues que se ve y se materializa hoy, es cómo conectar como la automatización y las herramientas también y la inteligencia artificial a los procesos humanos. Hablamos también de otro elemento diferenciador y es la edad promedio, o sea, trabajas con jóvenes, cómo hacerlos, porque nos mencionabas, es muy importante que conecten con el propósito, que entiendan cómo funciona, cómo hacer o cómo es un poquito ese proceso de onboarding para que las personas sí conecten con el propósito, pero también empiecen a ejercer su labor y a entender el por qué y el para qué se necesita lo que están haciendo. Y es muy importante las herramientas que nos ofrecen hoy el mercado. Cuando yo hago una evaluación de un candidato, comienzo a hacer una clasificación y comienzo a identificar patrones, por decir algo, el DICS. Y con el DICS yo comienzo a clasificarlo y lo asocio a la característica que tiene ese cliente corporativo o a la característica que tiene la campaña. Y eso ya nos va garantizando afinidad en el servicio. Hace que la COPE sea mucho más cómodo, ¿sí? Entonces son herramientas, insisto, que nos permiten tomar las decisiones correctas, poner las personas en el lugar donde puedan brillar y donde realmente puedan desarrollar capacidades. Lo que dices es muy importante. ¿Qué otras herramientas o qué otras, digamos que estrategias has identificado para poner a las personas en el lugar donde puedan brillar? Porque también vemos muchos procesos o empleados que no son buenos para la labor, sino de pronto no era su oficio ideal. Personalmente me encanta el proceso de outplacement. En gestión humana creo que es un proceso poco explotado, poco utilizado. A veces tomar decisiones rápidas es la salida mucho más sencilla. Pero cuando vos tenés un proceso de outplacement donde evalúa las capacidades y las características de la persona y lo ubica en el rol que realmente le permite desarrollar, es cuando logramos grandes cosas, es donde le damos la oportunidad a las personas de desarrollar, es donde generamos esa fidelización y ese vínculo con la marca. Ahí es donde sucede la magia. Sí, muy interesante. Porque cómo incorporamos esas herramientas a lo que hoy la organización va necesitando y cómo las adaptamos también a lo que va cambiando. Incluso, Alejandra, es normal que las personas se cansen en un rol, ¿cierto? Creo que se llama el síndrome de burnout cuando ya estoy, me disculpan el término, tostado en el rol que estoy desarrollando. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que vigilarlo y evitar que esa persona se vaya. ¿Por qué no la cambie de proceso? ¿Por qué no lo evalúe y lo hace? Eso es lo que te genera factor de éxito, porque la cultura se desarrolla con el tiempo. Que se te vaya una persona, estás lastimando la cultura. Si lo ubicas, fortaleces la cultura. Y es como lo integras, porque hablamos ahorita pues de el plan carrera, pero también una apuesta de Consent BPO es la movilidad interna,
Entonces, ¿cómo están constantemente identificando como esas necesidades de movimiento o esas personas que están llegando a un punto como de no avance en su labor o que se están aburriendo con sus tareas diarias? Hay muchas maneras de medirlo. La evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿sí? La evaluación de desempeño periódica. Dos, el rendimiento que tienen día a día en sus operaciones, el nivel de ausentismo. La rotación es un indicador clave, pero más que la rotación es el indicador de permanencia. Los espacios que generamos allá, digamos que no es una organización, no es una empresa vertical, es una empresa más bien horizontal, no tiene mucha estructura hacia arriba, y eso tiene sus beneficios, no solamente en términos de costos, sino también en la gestión del talento humano. Entonces, cuando tenés la posibilidad de conversar con esas personas, sí, es el mejor termómetro, es la mejor manera de medir que realmente las cosas están funcionando o no. Podríamos listar muchas herramientas, pero yo creo que hace parte del propósito de la empresa, del tamaño de la empresa, de lo que quiera desarrollar la empresa, y la confianza. Yo estoy seguro que cualquiera de mis cooperativas dueñas aceptaría con gusto un empleado de Concept BPO porque ya tiene carrera, ya tiene cultura y es mucho más fácil vincularlo a sus procesos. Eso es abrirle un abanico de posibilidades. Tú como líder, ¿cómo generas esa relación de confianza en una compañía ya con 300 colaboradores? ¿Cómo se generan esos lazos o esas relaciones de apertura, de conversaciones? ¿Qué prácticas dentro de Concept BPO hacen que esa cultura de comunicación sea tan fluida? En lo personal me gusta programar desayunos con diferentes roles, conocernos, escucharles, preguntarles por la abuela, por la mamá, por la mascota, porque ahí es donde está el insumo. Entonces procuro mensualmente tener esos espacios de desayuno, de encuentro con los empleados. Dos, mi círculo primario, no lo llamo grupo primario, lo llamo mi círculo de confianza, porque finalmente no son personas que van y desarrollan una actividad que yo les digo, sino que son mis asesores. Y si ellos tienen claro el propósito y tienen clara la cultura, son ellos quienes hacen alerta a lo que esté pasando en la operación o en las diferentes campañas. Entonces es un comportamiento, digamos que con efecto dominó. Cuando nos duele, finalmente todo se moviliza. Ahí quiero rescatar algo que hablábamos al principio, Juan, y es que Concept BPO no se define como un proveedor, sino como un aliado para las empresas. ¿Qué significa eso en la práctica? Y no es que nos definamos, es que nos reconoce como un aliado. Nos hemos ganado proyectos de grandes calibres, de buenas cifras, por los resultados y por lo que hacemos. Entonces, ahorita te mencionaba que para una cooperativa nosotros representamos el 85% de sus ventas. En otra cooperativa nosotros somos una de las principales agencias digitales en colocación de créditos. En otras somos muy fuertes en la automatización de los procesos, CRM, en integración de procesos. Entonces, como entendemos la necesidad de cada uno de los clientes y nos duele el negocio, incluso buscamos que el negocio se pague solo, ¿sí? Que la facturación que le llegue con BPO la paguen con gusto, porque finalmente me redistribuyó con unos ingresos o con una disminución de costos o con algo tangible. Hay algo que nosotros llamamos el balance social, y es un informe que se entrega a fin de año donde le entregamos a cada cliente: ¿usted qué ahorró estando con Concept? Y es un comparativo. Estos fueron los descuentos, estos fueron los desarrollos gratuitos, estos fueron los análisis avanzados, esto es en el mercado que hubiera costado esto, pero aquí lo tienes, ¿sí? Eso hace parte de la relación de confianza que vamos desarrollando. Ahí, Juan, me surgió una duda enlazando algo que hablábamos al inicio, y es, ya son diferentes, si lo puedo llamar así, unidades de negocio. Hay analítica, software, cobranzas, cada una como con un objetivo muy diferente, que tendrá modelos de operación muy diferentes. ¿Cómo logran esa sinergia
o esas prácticas que pueden convertirse transversales o optimizaciones que pueden aplicar a las diferentes unidades del negocio? Mira, cuando hace 5 años Concept BPO dependía del 100% de sus ingresos de la unidad del contact center. Hoy el contact center representa un 54% de los ingresos. Eso significa que ha venido ganando participación las otras unidades, desarrollo de software, analítica y cobranzas. Y todas esas mejoras y todos esos procesos transversales siempre lo hacemos como una capacidad interna. Cómo desarrollo una capacidad interna y luego cómo la llevo a otros procesos o a otros clientes. Incluso ahí donde hay un plan de mejoramiento. Teníamos el producto funcionando muy bien en la entidad 1 y cuando fuimos a socializarlo con la entidad 2 nos hizo recomendaciones y mejoramos y trascendimos con ese producto, y es donde se vuelve un tema transversal. Hay entonces una sinergia de capacidades internas de cómo le respondo al cliente, pero cómo lo que hago en alguna unidad o desarrollo para un cliente me sirve y lo puedo potenciar para los demás. O al contrario, hay una necesidad interna, lo desarrollo y cómo eso le sirve a una de mis clientes. Sucede en los paros. Eso está como muy pensando a futuro. Creo que es una práctica pensando como en la escalabilidad también del modelo. Sí, es que no podemos quedarnos estáticos y no podemos desarrollar un producto y creer que con ese ya lo tenemos asegurado. Finalmente todos los meses está saliendo un nuevo modelo de inteligencia artificial por referenciar, entonces no podemos estar quietos. ¿Cómo vamos inyectando nuevas capacidades, nuevas herramientas frente a lo que ya tenemos? ¿Cómo lo escalamos? Uniendo eso, Juan, ¿qué viene en el futuro para Concept BPO? ¿Dónde está el foco en los próximos años? ¿Cómo te lo sueñas tú? ¿Cómo lo tienen planeado? Hay unos proyectos muy interesantes, muy grandes, modelos de fidelización de clientes para todo el sector solidario. No puedo entrar en mucho detalle porque son proyectos que estamos desarrollando y es bueno hacer el lanzamiento, pero sí son mecanismos que nos van a permitir tener mayor alcance en el mercado de cara al usuario final. Es decir, voy a tener la posibilidad de llegar a ese asociado que va a una cooperativa, ofrecerle diferentes servicios que a su vez lo van a vincular con esa cooperativa. ¿Sí? Me vuelvo como ese intermediario, como ese broker, esa fuerza de ventas intermedia que hay entre la cooperativa y el asociado, pero entendiendo la necesidad que tiene ese tipo de asociados. No se nos puede olvidar que los asociados normalmente son de extractos bajos, por eso van a una cooperativa, por el ahorro, por el aguinaldo, por el reconocimiento, y esa es la cultura que nosotros siempre estamos cuidando. Ahí, Juan, creo que Concept BPO y lo que nos has contado en este espacio se puede convertir de inspiración para muchos líderes que hoy están trabajando por crecer o por permanecer con sus compañías y generar como una conexión con el talento, que al final, en mi parecer, es como el principal factor clave en el crecimiento de una compañía, es con el talento que cuenta. Yo quisiera, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a esos líderes que están pensando en crecer o en permanecer su compañía respecto, no sé, a talento, desarrollo de negocio? Yo creo que los líderes tienen una oportunidad todos los días muy bonita, y es poder escuchar a sus colaboradores. Cuando tú los escuchas, cuando les permite desarrollar proyectos, cuando les permite hacer propuestas, cuando les permite equivocarse, es cuando realmente se logra una dinámica diferente en el negocio. Pero cuando es el líder el que da el direccionamiento y el que marca la pauta y dice por dónde va, hay más riesgo de avanzar un poco más lento. ¿Sí? No está mal, funciona, pero digamos que en el caso nuestro ha funcionado más construir con la gente. Segundo, esto es de constancia. No sucede de la noche a la mañana. La confianza, que finalmente es lo que mantiene las relaciones de largo plazo, lleva tiempo. Y tercero, no puede ser todo hacia un lado, o sea, tiene que haber equilibrio, tiene que haber un gana-gana, tiene que haber un negocio conjunto. ¿Cómo entiendo el negocio del otro? ¿Cómo entienden mi negocio? Y cómo ganamos los dos.
ahí es cuando se encuentran realmente los modelos que tienen éxito, que tienen valor. Ahí, Juan, también una última pregunta acerca del talento y es, ¿qué esperas tú de un colaborador en Concept BPO? Que sea feliz, que trabaje porque tiene un propósito de vida y no porque le toca trabajar. Eso es lo que yo espero de cualquier empleado de Concept BPO. Estoy acá porque tengo este proyecto, porque tengo este sueño, no porque me toca venir a conseguir pasajes o conseguir alimentos o conseguir el arriendo. Es muy triste. ¿Cómo lo ayudamos a desarrollar un proyecto de vida? Mira que hoy tenemos una asesora del Contact Center, me hiciste pensar en ella. Lleva 12 años en la empresa. Empezó como la señora de servicios generales. Hoy es asesora del Contact Center y ella lo menciona y lo agradece. Es que a mí me cambió la vida. Pasé a hacer aseo, a atender interacciones y para ella fue un avance significativo, pero encontró propósito. Y eso es lo que realmente cualquier persona debería tener en cualquier trabajo que desarrolle. ¿Sí? Me parece súper inspirador, Juan. Ha sido como súper cautivador escucharte hablar con tanta pasión en un mundo que uno se imagina BPO, súper operativo. A veces pues puede ser desgastante, como tan presionado por el resultado. Encontrar como esta pasión por el cuidado al empleado, por crecer juntos, por conectar con el propósito, me parece pues apasionante. Y es como qué consejo para cerrar o qué digamos qué mensaje final quisieras dejarte a esos líderes que hoy necesitan que las personas conecten con su propósito, que necesitan encontrar el talento como apropiado, como ahorita lo mencionábamos, las personas en el rol que sí pueden brillar, como cómo se han sostenido o cuál le ha funcionado Concept BPO todos estos años, cómo lo resumiríamos en un mensaje para las personas que nos están viendo. Cuando tú pones a una persona en una posición que le genera vibraciones, que le genera felicidad, que le genera tranquilidad, el resultado está asegurado. La tarea de los líderes es buscar la posición correcta para cada una de esas personas. Eso hace que el desempeño que se tenga en la realización sea muy bueno. Mil gracias, Juan, por acompañarlos en este espacio. De verdad, muy inspiradora la charla, como conocer más allá de un mundo tan diferente que son los BPO. Quisiera agradecerte a nombre de Magneto por aceptar esta invitación y por contarnos y abrirnos las puertas de tu compañía. Alejandra, muchas gracias a ustedes. Insisto, contar estas historias lo hacen a uno devolverse, lo hace uno aprender incluso nuevo. Siempre he dicho, volver al origen no es retroceder. Antes le permite a usted recordar cuál es ese camino que ha atravesado, cuáles han sido sus aprendizajes y realmente puede usted tomar nuevas decisiones y tomar. Cuando compartes tus experiencias, el conocimiento se vuelve mucho más grande, mucho más amplio. Y de eso se trata esos espacios. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, adelante con otros emprendedores. Mil gracias, Juan, y mil gracias a ustedes. Los esperamos en un próximo episodio.